Hoy, Ildefonso Guajardo nos cuenta su historia. ¿Cómo fue vivir entre tantos hermanos? ¿A qué jugaba? ¿Cuáles eran sus costumbres? ¿Cómo creció? Todo lo que le tocó vivir, ¿cómo fue? Las experiencias que tuvo como secretario de Economía, los retos que le tocó cumplir y muchas otras cosas más. Espero que esta entrevista les deje una herramienta para conocer más la persona detrás del político. Pues muchísimas gracias, Ildefonso. Para mí es un honor tenerte en este programa, que nos hayas dado tu tiempo para conocer a la persona detrás del político, que es precisamente lo que queremos llevarle a la gente. Pues muchas veces ustedes tienen grandes historias que contar, y pues para llegar a estar donde has estado, creo que hay mucho que conocer de Ildefonso Poncho Guajardo. Gracias por la oportunidad de estar aquí contigo. Es un honor, Ildefonso. Sabes que a mí me gusta mucho empezar en las entrevistas yéndome a la parte de tu historia desde que eras niño. ¿Cómo fue tu infancia, Poncho? Pues fue una infancia divertida, cuando en esta ciudad todavía se podía jugar en la cuadra con los chavos que salían y las chavas de los amigos de la cuadra. Me tocó crecer con gente muy talentosa en una colonia de Guadalupe, la colonia Lindavista, y con vecinos que han seguido carreras muy interesantes. Mi vecina de enfrente era Marta Treviño, la directora editorial del Norte, cosa que a pesar de ser tan amigos siempre tenemos mucho respeto en nuestras responsabilidades actuales. No asumimos que por ser amigos de la infancia podemos tener ningún tipo de influencia uno en el otro, ¿no? Pero así, la cuadra, te puedo decir, es como de esos recordatorios de la formación de niños que fueron creciendo y fueron siendo exitosos muchos en sus áreas de responsabilidad. Y fue una infancia, pues como todo, ¿no? O sea, carencias, con dificultades, pero muy llena de cosas, muy acuerpada, de mucho calor de familia, protección de los hermanos. Soy el menor de 6, con mucha diferencia de edad. Mi hermana mayor me lleva 15 años. Ándale. Y entonces, creciendo, hay pocas fotos, porque cuando no hay muchos recursos, generalmente las fotos no es como hoy, que con un teléfono inteligente tienes todos los recuerdos de toda la vida. En aquel tiempo las fotos no eran fáciles, entonces cuando buscas las fotografías, y de hecho las hemos buscado precisamente para documentar esa etapa, encuentras una, por ejemplo, de mi primera comunión. Siempre encontrabas el vecino, pues, que podía ser el mejor padrino, porque también era el que te daba a veces domingo, ¿no? Y don Fernando González fue el padrino que vivía a la vuelta de nuestra casa. Pero cuando ves la foto, pues te das cuenta que la familia no la tenía fácil. Mis pantalones más o menos eran tan brincacharcos como se usan hoy acá. Pero antes no era moda, era necesidad. Era necesidad, con las rodillas todas talladas, ¿no? Mis hermanos mayores, que son muy bromistas, le llaman a la foto esa donde estoy con mi hermano que sigue para arriba, Julio, le llaman la agonía y el éxtasis, ¿no? O sea, los dos traíamos ropa prestada. Oye, se iba pasando de uno en uno, ¿no? Así era como se acostumbraba. Y se sigue acostumbrando todavía aquí en las familias, ¿no? Así es. Entonces, fue divertido, con mucha creatividad al jugar. Eran las épocas donde también las dificultades hacían que recibías juguetes hasta tu Navidad número 7, más o menos, porque ya después era ropa, ¿no? O sea, porque había que provisionarte para ir decentemente a la escuela. Y bueno, en un ambiente donde la educación pues, era una gran esperanza. Íbamos a la escuela Santiago Roel, que está ahí en la Lindavista. Y yo tenía la fortuna que todas las mañanas caminaba con mi hermana. Ella era maestra. Caminando a la escuela. Porque ella, imagínate, yo tenía 6 años, ella tenía 21 y ya era maestra de la escuela. Siempre mis padres estuvieron ahí para que nunca estuviera yo en un grupo que ella fuera responsable, ¿no? Éramos muy conscientes desde entonces del conflicto de interés, que es un principio fundamental cuando te dedicas al servicio público. Definitivamente. No tener conflicto de interés. ¿Cuál era el sueño de Poncho cuando era niño? Porque creo que ahí es donde precisamente empieza el encuentro con la pasión. Sin duda. Fíjate que
creciendo siempre me atrajo mucho los temas de liderazgo, los temas de participación. Ahí mismo en el barrio, los veranos, teníamos muchos talentos. Marta escribía guiones de obras de teatro que actuábamos todos. Y por ejemplo, siempre me apuntaba para los roles más, el héroe, el que salvaba a la princesa, el que siempre estaba. Y de alguna manera eso se fue reflejando. Mi primera participación así buscando una posición de liderazgo estudiantil fue en la secundaria. Había un grupo que siempre ganaba la mesa directiva, de alguna manera ya como una costumbre, ¿no? Un grupo de tercer año que siempre era un grupo pues, como adoptado por la dirección de la escuela. Y en mi rebeldía en segundo año dije, ¿por qué? Hice todo por cambiar el paradigma. Y convoqué a una planilla alternativa y nos lanzamos a una campaña intensa en la secundaria. Era la planilla verde y oro. Y nos juntábamos en la casa de un cuate que vivía cerca de la secundaria, ahí por MM del Llano y Juárez. Hicimos nuestra propia publicidad. Y creo yo que fue la primera vez que me sentí como que me robaron la elección. y no ganamos, así fue el dictamen, pero sí armamos un buen alboroto. Un buen relajo. Y de ahí empezó una orientación a la participación estudiantil. Llegué a Colegio Civil en una época muy difícil, en el 73. Acaba de pasar el jueves de Corpus. Yo llegué en el 71, perdón. Acaba de pasar el jueves de Corpus. Y fui directo a la participación universitaria. Directo. ¿Te entusiasmaba, te realizaba estar ahí? Era un momento muy convulsivo en México. Somos la generación que heredó la memoria del 68. Sí, y entonces sí tuvimos una participación muy fuerte, muy fuerte. Era cuando las tomas de rectoría, los conflictos. El gobernador Elizondo lo acababa de tumbar Luis Echeverría a través de la universidad con un movimiento estudiantil. Y entonces era un momento muy convulsivo que realmente me hizo crecer muy rápido, ¿no? Yo llegué muy chavo a la prepa, o sea, creo que pisé prepa a los 14 años, creo. 14, sí, más o menos 14 años. Sí, porque empecé a los 5 la primaria, 5 más 6, 11, más 3 de secundaria, sí. Llegué a la prepa a los 14 años. Y fue una época muy difícil para la universidad. Entonces ahí realmente, ahí encuentras de alguna manera compromiso, vocación, y entras en un campo de participación, de generación de conciencia. Y haces tus grandes amigos, entiendes muchísimo. ¿Ibas adelantado a todo? Sí. Fíjate que cuando estaba chavo, yo creo que era un poco hiperactivo. O sea, yo siempre le decía a mi mamá, que en paz descanse, que tenía pendiente una demanda en derechos humanos contra ella. Porque cuando ella hacía el aseo, vivíamos en el centro antes de irnos a la Lindavista, me dicen que me tenían que amarrar para que no me le saliera en un descuido, ¿no? Entonces, y luego tenía una fijación por los autos. Entonces de repente me salía y empezaba a abrir puertas de coches, y si había un coche abierto me metía. Y entonces para examinarlo. La bronca de mis papás es que de repente me podía quedar dormido adentro de un coche y nadie se daba cuenta dónde estaba, ¿no? Entonces sí tenía que tener acciones. ¿Y de qué edad tenías ahí? Como 4 años. O sea, estabas muy pequeño. Sí. Entonces sí fui un poco inquieto en ese sentido. Pero pues creciendo con muchos valores. Y aparte de tus padres, pues con 5 grandes maestros que eran tus hermanos. Sí, y de todos sabores y colores, ¿no? Porque son diferentes, como tú lo sabes, ¿no? En una familia. Entonces la influencia de mi hermana, maestra, siempre con los consejos, los que me enseñaron, porque cuando yo nazco mi padre tenía 50 años, entonces ¿quiénes me enseñaron béisbol? ¿Quiénes me enseñaron deportes? Los hermanos, ¿no? Entonces sí hay una relación con los hermanos que es diferente, ¿no? En ese sentido. Y somos muy unidos, una familia muy unida. Fíjate que yo la verdad es que es la primera vez que tengo el honor de platicar contigo de manera directa. Ya te había visto en varias conferencias y siempre he admirado mucho tu manera de dirigirte, la seriedad con la que haces, con todo lo que has vivido.
la gente piensa que Ildefonso es muy serio. Y ahorita estoy viendo que eres una persona muy agradable, no porque no lo fueras, sino porque no te conocí esa parte. Y desde que llegaste has estado pues muy abierto, muy interactivo. ¿Cómo es Ildefonso en realidad? Porque obviamente la parte de la persona técnica, de la persona con la sabiduría que nos has demostrado tener, pues en su vida personal es diferente, o es lo mismo. No, o sea, para mí la vinculación personal con la vinculación pública tiene que darse. O sea, tú no puedes ser exitoso en nada si no está la esencia de quién eres. Ahora, yo siempre he dicho que en mi familia hay dos herencias genéticas, los Guajardo y los Villarreal. Tú eres amigo de algunos Guajardos, pero son Guajardos que traen algunos genes más ligeros, ¿no? Yo digo que los Guajardos son muy sufridos, llevan la responsabilidad a cuestas, sufren el compromiso y sienten lo muy profundo el peso de esa responsabilidad. Los Villarreal son igualmente comprometidos, pero son más alegres. O sea, en tu casa había canarios. Mi mamá se levantaba haciendo el aseo, cantando todas las mañanas, con una felicidad a flor de piel desde las 6 de la mañana. Me iban a visitar a Washington. Cuando yo me enviaba a Washington, se bajaba ella y su hermana y mi papá, ellas muertas de la risa. Y mi papá así como diciendo, ¿y de qué se ríen este par? ¿No? O sea, sí, porque los cacahuates de la azafata, cualquier cosa, se mueren de la risa, ¿no? Entonces, en las fiestas, cuando tienes fiestas con Villarreales, se la pasan cantando. Todos mis primos Villarreales tienen super voces. Yo no canto ni en la regadera, o sea, hay cosas que así naces, pero eso no habla de quién eres en tu sensibilidad, de quién eres en la manera como, con el humanismo con que te comprometes. Y en ese sentido, te puedo decir qué significa esto en la responsabilidad pública. Para mí, por ejemplo, las campañas que me ha tocado hacer como diputado local o como diputado federal, la carga emocional de cada día es muy fuerte porque escucho lo que la gente me platica, escucho lo que me están diciendo de lo difícil que enfrentan las cosas y yo no soy capaz de quitarme esa carga. O sea, la llevo conmigo, modifica la manera como la que pienso, me compromete más a lo que hago. Hay cosas que se han quedado conmigo para siempre, anécdotas que no quiero cambiar la dinámica de tu entrevista, pero una visita que hice en el oriente de Monterrey, donde una señora, mamá joven, se acerca y me dice, oiga, licenciado, ayúdeme. Mi esposo nos dejó y quien nos sostiene es mi hijo mayor, que a sus 17 años es ayudante de maestro albañil. Pero él llega a casa en las tardes y en esa casa que está ahí, que es una señora de muy mal corazón, les vende cemento. Y se la pasa inhalando cemento toda la tarde hasta que se queda dormido. Y hasta que el día siguiente se tiene que levantar a las 5 de la mañana para ir a la obra. Si este muchacho se truena, me voy a quedar sin ingreso para sus hermanos y él se va a echar a perder su vida. Entonces lo piensas, o sea, el chavito seguramente es un buen chavito que le cayó una responsabilidad de destiempo en su vida y que en un ámbito como en el que está, es un escape lo que estaba haciendo. ¿Y dónde están las instituciones necesarias para poderlos ayudar, para que pueda salir adelante, para que no entre en una cadena de vicio y pueda desarrollarse? Ese tipo de cosas, o sea, no te puedes desatender de lo que estás escuchando. O sea, sabes que hay que crear instituciones, que hay que entrarle durísimo con esquemas para poder evitar ese tipo de... Y ahorita, como estamos en la situación, pues esas cosas se multiplican. Entonces, en resumen, a veces me veo muy serio porque estoy viviendo la responsabilidad que tengo. Porque no estoy pensando en cómo resolver, estoy tratando de comprometerme y de entender una realidad y cómo transformarla. Y a veces eso me lleva a no aligerarme en mi día a día, ¿no? Entonces sí reconozco que
el gen Guajardo en mi caso me marcó más que el gen Villarreal y que soy más sufrido que divertido. ¿Cómo lidias esa responsabilidad, esa presión con tu vida personal? Porque pues me imagino que de tantas cosas que vas percibiendo y cuando uno es congruente con lo que percibe, con lo que quiere hacer Claro. para apoyar para eso, pues vives en una constante presión, una constante estrés. Y ahorita entramos en detalle de todo lo que te ha tocado vivir. Justo el mejor ejemplo de eso, y trato de equilibrarlo, porque siempre tienes que equilibrarlo y tienes que rodearte, tienes que interactuar con la gente que quieres, con una relación estable, con amigos, o sea, siempre tienes que estar acompañado, siempre tienes que estar viviendo esa parte humana, diaria, permanente, la relación con la familia empleada. Digamos que dentro de la casa siempre estoy preocupado de todo, siempre soy como que el hermano que está pendiente, que está pendiente. Entonces, pero al mismo tiempo intento inculcar cierta relatividad a las cosas. En una ocasión estaba yo en México y fuimos un grupo a ver un show musical muy famoso y fue justo en medio del momento más álgido de las negociaciones. Fue un fin de semana que estuve en México. Y alguien de otra mesa se acercó a saludarme y a decirme, oye, me siento muy orgulloso de lo que está haciendo la negociación. Pero la verdad es que ahora sí me apantalló. O sea, en medio de donde está y lo veo aquí divertido, riéndose, conviviendo con sus amigos y amigas, ¿cómo le hace? Y entonces le digo, primero me hice una promesa a mí mismo. Desde que empezaron los tweets de Trump, dije, este tipo no va a echar a perder mi calidad de vida. O sea, no importa qué escriba o qué haga, no va a transgredir el equilibrio de quién soy, de mi ser, ¿no? Y después también dije, hay que tener un pensamiento positivo. Cuando te levantas en la mañana, dices, bueno, tengo un gran reto, una negociación comercial para rescatar la integración comercial de América del Norte. Y tengo que pensar que hay alguien que está en peor posición que yo. Quisiera ver al presidente de Corea del Sur, cuando estaban las amenazas del conflicto con Corea del Norte, con Trump, que en cualquier momento el loco se podía levantar a apretar el botón rojo de los misiles nucleares. Ahí sí estaban hablando de una catástrofe nuclear. Sí. Entonces, en mi caso es un tratado comercial, sí, con menos implicaciones de pérdidas de vida, ¿no? Entonces, siempre tienes que pensar de que tu reto no está tan difícil como el de otros. Sí. Y eso te debe dar alicientes a llevar adelante tu esfuerzo y conducirlo con mucha ecuanimidad y con mucha estabilidad. Entonces, si bien siempre hay presiones, siempre hay que saber procesarlas. Siempre hay que tener la estabilidad, la seguridad de que las cosas, sabiendo, primero teniendo los principios fundamentales, teniendo la convicción necesaria y teniendo el objetivo, puede llegar a Fíjate, y si a eso le añades que estar consciente de que el momento que estamos viviendo en este momento es único y irrepetible, pues entonces hay que vivir cada momento como te toca vivirlo. Que es el ejemplo que ponías cuando tú estabas viendo precisamente el show, que estabas pasando por una situación, pero en ese momento era el show, claro, no era la situación con la que estabas alrededor de. Entonces, creo que ese es precisamente el balance que todos debemos de buscar y que muchas veces perdemos de vista por tener tanta presión en la cabeza y no estar disfrutando lo que nos toca vivir. Exacto. Sí, de hecho veo en muchas de tus entrevistas que el eje conductor es el tema de decir tienes que vivir el momento presente y tienes que enfrentar lo que tienes que enfrentar en el momento presente. Así es. Tratar de resolver el futuro con todas las incógnitas. Tienes que tener una dirección, una orientación, una meta, pero consciente de que las variables no todas son controlables. Y no las puedes controlar tú. Así es. Cuando estás con todo este movimiento, ya estabas estudiando carrera, ¿qué estudiaste? Yo estudié economía en la Universidad Autónoma de Nuevo León y me pasó algo que sí tengo que admitirlo en esta entrevista, que tu reflexión va más sobre el personaje detrás del servidor público, el político. Esa seriedad y ese compromiso me hizo que desde muy chavo, también por cuestión económica,
estudiara y trabajara desde primer año de facultad. Entonces siempre tuve un día que empezaba a las 7 de la mañana y terminaba a las 10 de la noche. Y combinaba entre dar clases en prepa, trabajar. Primero, mi primera chamba fue encuestador en la Encuesta Nacional de Hogares. Fue mi primer chamba, o sea, recorríamos todo Monterrey con cuestionarios sobre ocupación de empleo. Y qué interesante también, ¿no? Porque aparte estabas conociendo tu estado de manera directa con lo que la gente opinaba, ¿no? Sí, y entonces, pero el tema es que sí dejas de vivir muchas cosas, porque, por ejemplo, yo no conocí Europa hasta que trabajaba en el Fondo Monetario Internacional, o sea, hasta los 30 años. Fue mi primer viaje a Europa. Entonces, pues siempre con los amigos de que se iban de mochileros, pero pues yo estaba chambeando, no me podía dar el... ¿Chambeabas porque tenías la necesidad de chambear o porque querías combinar la chamba con el trabajo? Yo tenía necesidad de chambear. Okay. No, tenía necesidad de chambear. O sea, tenía necesidad de chambear porque pues ya no podía uno recargarse sobre la casa, no había... Y sí había claro, generalmente lo que yo sacaba era para solventarme, para ayudar un poco en la casa, pero fundamentalmente pues para mis gastos, para mis cosas. Y eso me sirvió porque con eso pude hacer un ahorro para poderme ir a un intercambio, poder aprender inglés. Tú sabes que las escuelas públicas es muy difícil aprender inglés, entonces el inglés también lo aprendí después de los 20 años, ¿no? Entonces, parte de esa experiencia, pues te deja pendientes muchas cosas, ¿no? Pero haces siempre un catch up, ¿no? O sea, como que te recuperas. Entonces, pues empecé, para mí, conocer diferentes lugares, entender diferentes formas de conducción en países. La experiencia te ilustra, ¿no? Y un poco te inspiras para modelos en México sobre cosas. Para mí, uno de mis principales objetivos de haberme ido a Estados Unidos y haber estado en el Fondo Monetario Internacional y luego haber trabajado en la negociación en la primera, en los 90s, en el Tratado de Libre Comercio, en el original, era también entender el sistema político estadounidense, de los famosos check and balance, ¿no? De los equilibrios de poderes, porque siempre vislumbrabas que México podía ir en esa ruta, ¿no? Cosa que ahora se ve en riesgo, ¿no? Y que tenemos todos que preocuparnos porque el sistema de balances y contrapesos se fortalezca en este país, ¿no? ¿Quién iba a pensar que aquella emoción que sentías por conocer más toda esa información vendría después a darte lo que te tocó vivir con el... Fíjate que siempre me ha pasado que tengo visualizaciones de querer entender algo a futuro y que luego eso se acomoda en mi ruta de desarrollo y de ejercicio profesional. O sea, como que preveo algunas cosas en forma automática, cosas que hago y que después son de utilidad. Y me pasa mucho eso, me pasa mucho que lo que trato de visualizar eventualmente es la ruta por la cual aprovecho muchísimo lo aprendido, ¿no? Cuando estudiaste para economista, ¿tenías en mente o visualizabas ser secretario de Economía? Siempre que, digo, para mí siempre fue una meta ser servidor público. O sea, siempre quise estar en el servicio público. Tomé mi decisión de ser economista entre una serie de profesiones, incluyendo abogado, incluyendo economía, pensando en cómo servir. Llegué a economía porque era la carrera del momento, era una carrera que estaba en evolución, había muchas luminarias economistas de la época que inspiraban, y entonces opté por economía. Y claro que tú siempre te involucras en un objetivo y siempre tienes una visión, ¿no? Tienes la visión de desempeñarte al más alto nivel posible, ¿no? Creo que todo mundo que inicia tan temprano en el servicio público, todo mundo en algún momento piensa con ser presidente de su país, con ser gobernador de su estado, ¿no? Yo creo que todo mundo piensa en esos proyectos. Conforme la vida se va acomodando,
vas dándole factibilidad a esas cosas. Y en este caso, para mí, cuando, como dices, pensaste ser secretario de Economía, pues sin duda, para mí mis ídolos eran en su momento pues, los Pedro Aspes y los grandes economistas que habían triunfado, ¿no? Y te incorporas en esa responsabilidad siempre con la visión de llegar al más alto nivel de responsabilidad. Y en mi caso, lo más interesante es que nunca sabes con exactitud cuál va a ser la ruta. Y te va a sorprender. ¿Tú sabes cuándo empezó la ruta para que yo llegara a ser secretario de Estado? ¿En qué momento empezó? A mí me nombraron secretario de Estado el 1 de diciembre del 2012. La decisión que empezó a construir a esa meta, sin saberlo, fue en el 2006, 6 años antes. ¿Cómo? Yo trabajaba en el gobierno estatal, se había hecho un consenso de que iría yo en la fórmula para ser senador con Eloy Cantú, pero unas horas antes de la decisión en el Consejo Político Nacional, nos traicionan y me tumban de la fórmula. Y no llego a la candidatura a la diputación, a la senaduría. Y en ese momento, los que me conocían localmente, pensaban pues que a mí me interesaría ser diputado federal o que me interesaba hacer otra cosa en el gabinete. Y yo fui el que puse en la mesa el ir como candidato a diputado local. Gracias a esa decisión de meterme a un congreso local, entender la dinámica por dentro. Es un laboratorio de 42 gentes, que es una extraordinaria área para aprender del ser humano, de las conductas, de la gente, de lo que tienes que hacer en términos del Estado. Pero gracias a esa decisión se construye la posibilidad de ser diputado federal. Gracias a eso fui presidente de la Comisión de Economía en el 2009. Hice una agenda muy fuerte en 3 temas bien importantes: acciones público-privadas, competencia económica y lo que se llama en Estados Unidos Class Action Suits, que por primera vez introducí el concepto en México. Y logré trabajar con todos los partidos, inclusive doña Ifigenia Martínez, que es muy cercana al presidente López Obrador. Saqué todas mis iniciativas con consensos. Y eso fue lo que hizo que un equipo que estaba muy creciente volteara a verme, el equipo del Estado de México. Y ellos fueron los que me invitaron Quise volver a ser senador, pero me dijeron, no, te invitamos a que te vengas de coordinador empresarial de esta campaña. Y gracias a eso me invitan a ser parte del gabinete. Entonces, si te vas hacia atrás, si yo no hubiera optado por la diputación local, claro, no hubiera llegado a la Secretaría de Estado. Entonces, yo creo mucho en ese discurso del fundador de Apple, Steve Jobs, el que dio en Stanford en el 2005, donde dice: la vida solo tiene sentido cuando volteas hacia atrás y you join the dots, o sea, unen los puntos que hacia atrás tienen sentido. Pero cuando estás tomando las decisiones, sabes que estás construyendo, pero no sabes con precisión hacia dónde va y con qué capacidad. Se conjunta todo. Se conjunta tu trabajo, se conjunta tu visión y se conjunta un ingrediente siempre de suerte. Porque pudiste haber hecho todo. Como dicen, si puedes ponerte y no te toca, o aunque te quites te va a tocar. Pero tienes que hacer lo tuyo, ¿no? Pero en este caso, siempre me recuerdo una frase en una conferencia del pintor Botero, que decía que la creatividad siempre lo encontraba en su taller, dándole duro al trabajo artístico, no en un bar echándose unos highballs. Es que debes de ser congruente con lo que realmente quieres lograr. Porque muchas veces la gente dice, yo quiero ser cantante y no canta. O quiero ser patinador y nunca ha patinado. Yo creo que es una serie de circunstancias y situaciones que tú mismo vas creando. Yo le digo mucho a la gente que Dios nos da una gran bendición de poder soñar. Y el sueño no necesariamente tiene que ser estando dormido. Tú puedes soñar estando despierto, imaginarte y visualizarte cosas que quieres lograr para ti. Y en ese momento tú estás diseñando tu propio destino. Claro. Cuando crees que en realidad lo puedes lograr, entonces eres capaz de crear. Claro. Y eso es lo que te hace lograr.
Entonces yo creo que lo que me estás comentando es precisamente una serie de circunstancias que no se dieron nada más por la pura suerte, sino que se dio con un conjunto de acciones y congruencia que te hacen precisamente... Es un conjunto de acciones y congruencia, pero sin duda siempre hay un elemento donde los astros se te tienen que alinear. O sea, es tu trabajo, es tu convicción, pero siempre hay una circunstancia donde las cosas se tienen que alinear. ¿Cuál es tu pasión, Poncho? Mi pasión es el servicio, mi pasión es el dedicarme en cuerpo y alma a lo que hago, mi pasión es poder ser un elemento que agregue a poder hacer que la vida de todos sea mejor. O sea, que realmente podamos conducirnos en una ruta que nos haga mejores a todos como individuos, como sociedad, en un proyecto pues que todos podamos avanzar, ¿no? Vas a entrar en una nueva fase de tu vida pública, en el sentido de que ahora vas a estar en la parte del servicio, buscando algún nivel de liderazgo. Y para mí es diferente ser administrador público a ser servidor público. O sea, creo que tu última etapa en la parte pública fue como administrador público, en la Secretaría de Hacienda. Economía. Secretaría de Economía, perdóname. Y ahora viene precisamente una fase nueva de búsqueda, ¿no? Ahora en tu estado. Es la diferencia, obviamente la diferencia está entre la última y esta, que la última es por designación y esta es por elección. O sea, esa es la diferencia fundamental. Pero en esencia la responsabilidad, o sea, ¿en qué pensaba yo cada vez que promovía a México en el mundo para inversión? Pensaba en que cuando vino una empresa como Bosch a establecerse para generar autopartes en el Bajío, le iba a dar oportunidades a 150 jóvenes que vienen de rancherías y ejidos de Guanajuato, que vienen de las CONALEPs, a poder entrenarlos, muchos de ellos a llevarlos a Alemania y a generarles un proceso de transformación de vida impresionantemente diferente al que hubiera sido si el sistema de ejido y las 4 hectáreas de la familia se hubiera repartido entre más y más descendientes, ¿no? Y entonces, aún en las decisiones designadas, tú estás pensando en la generación de un bien común, en la generación de riqueza, en la generación de empleos, en la generación de oportunidades, en la construcción de país, en la solución de problemas y conflictos. Entonces, el entrenamiento es el mismo. Lo que es diferente es que la responsabilidad última recae en quien fue elegido, ¿no? O sea, un designado simplemente si no lo haces bien, lo corre. Pero quien fue elegido, pues ese fue elegido para un periodo, ¿no? Fue electo para un periodo. Y en ese sentido, esa es la diferencia. Ahora, la otra diferencia es que aquí tienes que aspirar a una posición por elección, así como lo he hecho para otras posiciones en la vida, pero tienes que ver a la gente con la responsabilidad que implica y poder conseguir transmitir que si te tienen la confianza puedes transformar, puedes mejorar las cosas, puedes dar soluciones y puedes construir un mejor futuro. Entonces, esa es la parte más difícil en términos. ¿Por qué es más difícil? Porque la comunicación es muy compleja. Tú me decías, pues hay mucha gente que conoce la trayectoria de los personajes y que ya tiene una idea de quién es quién, su congruencia, su capacidad de trabajo, su ejecución, sus resultados, pero ese conocimiento no se comparte ampliamente. Y cuando tienes principios y congruencia, pues no aplicabas, digamos, con trucos en los esquemas de comunicación y los recursos que te son conferidos para autoproyectarte. O sea, que me hubiera costado en el punto más importante de las negociaciones con Estados Unidos andar utilizando recursos de la Secretaría para pagar pautas en Facebook y hacerme el más conocido neolonés negociando un tratado internacional. No sería congruente contigo. No sería congruente conmigo. Entonces, por eso, hoy, ¿cuál es el reto? El reto es cómo ampliar el conocimiento de quién soy, lo que he hecho
y cómo he vivido en el servicio público la congruencia, que es una congruencia que está muy ligada al método o al objetivo de tus entrevistas, que no nace simplemente de un catálogo que optas un día, voy a ser servidor público y voy a hacer... No, es un chip que traes, o lo traes o no lo traes. Y ese chip, en mi caso, viene desde la formación de la casa, desde la infancia. O sea... Ahí es donde conecta precisamente. Exacto. Entonces, o sea, en mi caso, de mi padre, por ejemplo, un hombre modesto, pero con una gran sabiduría. O sea, con una gran sabiduría. Un hombre que, en las anécdotas de creciendo, por ejemplo, yo nunca recuerdo a mi padre poniendo restricciones de horario para llegar a casa. Nunca. O sea, desde los 13 años, tú podías salir y solo avisar dónde ibas a estar o con quién ibas. Y nunca te decían, tienes que regresar a tales horas. Para mí la sabiduría de un padre que solo estudió hasta sexto año de primaria era observar cómo hacías uso de tus propias libertades. Y si veía que estabas haciendo mal uso de tus libertades, entonces ahí entraba. Ahí entonces entraba. Pero si él veía que administrabas tu libertad de manera correcta, nunca entraba. O sea, ya quisiera ver amigos doctorados y con maestría con esa sabiduría básica de la vida. O sea, yo me siento... ¿Qué fue lo que más le aprendiste a tu papá? Hay una sola palabra que es la más importante: prudencia. Prudencia y honorabilidad. O sea, era un hombre de una honorabilidad infinita. Y que siempre, con lo poco que tenía, siempre trataba de ayudar a los más que podía. Entonces, la verdad es que esas cosas se quedan contigo para siempre. No, y te marcan precisamente para que tu personalidad se vaya aflorando precisamente en ese aprendizaje, ¿no? Exacto. Sí, entonces esos elementos van contigo toda la vida y nunca te van a dejar. Y uno de los temas más importantes es que es ahí donde estableces el límite en tus relaciones políticas. Tú sabes que en estas negociaciones de que buscas apoyos y de quién está contigo y quién no está contigo, etcétera, en el sector político, pues la política se ha desviado mucho a veces del objetivo. Por eso es la imagen que la ciudadanía tiene del sistema. Que era lo que te iba a preguntar. Una persona con tu perfil, con todo lo que la gente te admira, el hecho de meterse a este campo, que es un campo político en donde la gente etiqueta al político, lo denigra mucho en el sentido de todo lo que han logrado con creces, toda la gente que ha estado en el mando. El entrar con una persona como tú es complicado, o sea, porque tú vas bajo un camino muy estricto de congruencia, de transparencia. ¿Cómo lidiar con eso, Poncho? Yo soy de los que creen que las cosas las tenemos que cambiar. Y si no las cambiamos ya a partir de una realidad tan dura como es los efectos de la pandemia que estamos sufriendo, si no entendemos que tenemos que cambiar de raíz, no vamos a entender nada nunca. O sea, esto no quiere decir que yo entre con una subestimación o como que no esté consciente de la complejidad del mundo político. O sea, estoy consciente de lo difícil, estoy consciente de su contenido, de sus sesgos, de sus desviaciones, pero creo que si dejamos las cosas simplemente a que sigan como van, nos vamos a acabar. O sea, vamos a hacerle un daño tremendo a este país. Creo que tenemos que incentivar que más chavos, cuando yo voy a la universidad me da mucho gusto cuando pregunto quiénes están pensando desarrollarse en el servicio público, trato de incentivar que entre más gente se incorpore a esto con una visión más fresca, con capacidades y con principios. Es nuestra obligación rescatar esto, es nuestra obligación reconducirlo. Y entender que sí, que vamos a estar lidiando contra mil cosas y que va a ser costoso en términos personales y que va a ser duro
y que los golpes son esperables en estos procesos, pero vale la pena hacerlo porque tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas. Eso es precisamente, vuelvo otra vez a caer en la congruencia. O sea, ¿qué quieres lograr y qué es lo que te espera alrededor para lograrlo? Y si realmente es tu pasión hacerlo, no hay nada que te detenga. Por eso en el momento en que la descubres y la empiezas a forjar, eso es lo que te va marcando el camino de lo que tienes que hacer. Y creo que ha sido muy congruente desde tu educación, desde tu infancia, desde tu juventud, desde el movimiento juvenil en el que estuviste. O sea, fíjate cómo ha habido siempre una congruencia en tu vida que te está llevando al día de hoy a estar precisamente buscando lo que estás buscando. Así es, y la idea es perseverar en este proyecto para servir, y también estando muy conscientes de que lo que tenemos que hacer es alentar a que la ciudadanía cada vez tenga más participación en estos procesos, esté más consciente de que es muy importante involucrarnos todos para asegurarnos que podemos tener mejores gobiernos en este país. Fíjate que era uno precisamente de los objetivos que tenía al hacer estas entrevistas. Yo nunca había hecho una entrevista política y precisamente por eso quisimos darle un giro a traer a la persona detrás del político para que viera la mentalidad y hacia dónde quiere llevar su proyecto como persona, más que nada. Y creo que ahorita nuestro México está viviendo una situación sumamente compleja en el tema económico, en el tema laboral, en el tema de todo lo que está sucediendo detrás de lo que nos toca vivir, y es una gran responsabilidad elegir a quién nos va a dirigir para este tema. ¿Qué harías tú con un México pobre? ¿Cómo podrías contribuir para que esa pobreza disminuyera? El México que nos va a tocar enfrentar a partir de la pandemia, y que ya estamos enfrentando, empieza por rescatar el futuro de la juventud. Lo que a mí más me preocupa de todo lo que estamos viviendo es el desmoronamiento del sistema educativo. O sea, si perdemos la esperanza de la transformación y la movilidad a través de la educación, estamos perdiendo generaciones completas. Y la base de la educación es la base de la movilidad, y es que mi historia personal está basada en la educación. O sea, lo que soy hoy se lo debo a la educación pública de toda la vida. Entonces, para mí, lo que más me preocupa es el desmoronamiento del sistema educativo. Y me preocupa que no estoy viendo acciones concertadas para poderlo resolver de manera rápida. Y eso va a dañar las capacidades para poder tener una oferta laboral con futuro, donde las empresas que tarde que temprano se están reactivando, el sector exportador, el posicionamiento de México en términos de comercio exterior, que es lo que siempre nos ha sacado de las últimas crisis. El problema es que tienes que tener la capacidad, el talento de la mano de obra mexicana, que ha sido el factor de éxito. Y si eso no lo aseguramos con la educación, va a ser muy difícil. Eso es un tema básico. Y el otro tema es cómo generar otra vez la dinámica del mercado interno, de todas estas pequeñas empresas que se perdieron por la crisis y donde hay una desolación abierta en todos los sectores, y tenemos que recuperarla. Y ahí, obvio que en el caso de Nuevo León tenemos que hacer una diferencia en el contexto nacional. A nivel federal ya sabemos que no van a invertir en investigación y desarrollo, en ciencia y tecnología, en la economía digital. Yo creo que ahora va a ser un reto donde los estados tienen que tomar liderazgos y donde la sociedad civil, conjuntamente con los gobiernos, tiene que generar alternativas que no vamos a encontrar en la solución de la política pública federal. Entonces sí hay una gran agenda que recuperar para poder reencauzar todo lo que se ha perdido en estos meses. ¿A quién admiras, Poncho? La admiración la tengo muchas veces por muchos héroes que veo, y hoy los estoy viendo en muchos lados, que son incógnitos y que salen a ayudar aun cuando su propia condición no es de abundancia. El cuate que
me di cuenta que puso un comedor a partir de su experiencia como pequeño restaurantero en una colonia popular y está ayudando con donaciones a darle de comer a gente que perdió ingresos. Admiro al ciudadano que abrió su casa para que niños que no tienen internet puedan cumplir con sus tareas. Admiro al ciudadano que sabe que en lo poquito que puede ayudar y lo está haciendo. Ese es el que más admiro. Ahora, si la pregunta es sobre personajes en la historia, en México sin duda Morelos es uno de los personajes que más me han impactado en la historia y me ha impactado porque si hoy lees La herencia de Morelos parecería que la escribió ayer, cuando habla de la inequidad, cuando habla de las grandes diferencias en la sociedad. Yo creo que es un contexto que este país no ha podido transformar. Y si me hablas del contexto continental, creo que cuando eres parte de mi generación, a mí me tocó el asesinato de John F. Kennedy a los 4 años, a los 5 años de edad. Y todavía en mi memoria están las imágenes de un presidente asesinado, muy frescas. Y cuando lees pues la herencia de Kennedy en términos de mensajes, de sus posicionamientos, del conflicto con los rusos en Guantánamo, cuando ves su contexto y su historia, pues te inspira, ¿no?, un liderazgo transformador, ¿no? Entonces, pero para mí los héroes cotidianos son los que más me impactan, aquellos que transforman y que ayudan aún en contextos de dificultad, ¿no? Como secretario de Economía que fuiste, ¿cuál fue tu mayor reto? Obviamente sabemos que todo lo que fuiste negociando, pero como persona. Mi mayor reto como persona, yo te diría que fue claramente la incertidumbre que introduce la elección de Trump en la relación México-Estados Unidos. Porque lo vimos venir desde que intentó ser candidato republicano. Y en una de mis primeras intervenciones públicas, cuando obtuvo la candidatura republicana, que todo el mundo decía, no va a ser candidato, y luego que ya que la obtuvo, no va a ganar la elección. O sea, todo el mundo estábamos en la negación absoluta. Y a mí me toca hacer una intervención, y lo que yo digo es, a ver, el genio ya salió de la botella, y no importa que este cuate gane o que no gane, ya nos movió la estabilidad del país, porque no es él, es lo que está reflejando el sentimiento de un porcentaje del electorado norteamericano, y eso va a contaminar la relación México-Estados Unidos. Y el nivel de incertidumbre que eso le metió, cuando ya se concretó el 16 de noviembre del 16, era tremendo para el impacto país. O sea, te movía mercados, te movía acciones de empresas cuando se les iba encima a esas empresas. Entonces, el reto era cómo mantener primero tu agenda inalterada y cómo enfrentar este nuevo reto y cómo tenerlo en un control. Y una de las cosas que más me siento satisfecho es que siempre pude claramente enfrentar ese reto con todos los aspectos difíciles alrededor de él, pero con muchísima confianza. O sea, en algún momento yo propuse con la Secretaría de Hacienda que teníamos que analizar todo el tema arancelario de México frente al mundo para tener un escenario de que si se caía el tratado con Estados Unidos, si no se pudiera lograr uno nuevo, cómo teníamos que replantear nuestros esquemas de comercio exterior con el resto del mundo. Entonces empecé a hablar del plan B y recuerdo que un caricaturista muy bueno sacó una caricatura haciendo un comentario, o sea, una alusión muy chistosa, donde acabo yo de declarar que México tiene que tener un plan B. Tú no puedes estar sentado negociando con alguien tan agresivo
si no tienes una alternativa, porque el tipo te va a atropellar si sabe que no tienes alternativa. Entonces por eso yo posicioné la existencia de un plan B. Y este caricaturista me pone, o sea, creo que como equipo americano, ¿no? México, y dice, ya tengo mi plan B. Y está una virgensota de Guadalupe grandota y dice, el plan B. O sea, confiado en la Virgen de Guadalupe. Que por cierto, era la patrona de tu casa siempre. Entonces, mi mamá no necesariamente era una católica permanente que iba a la iglesia, pero así había una virgensota de Guadalupe de tamaños proporcionales que... Y sigue siendo devoto a la Virgen de Guadalupe. Sí. Y Alfonso, ¿le has tenido miedo a algo de lo que has hecho en tu carrera? Que digas tú, ay, ahora sí me siento como que muy vulnerable. No, o sea, te decía yo que ese reto de la negociación fue un gran reto, pero nunca he entrado a un terreno de reto donde diga yo no tengo los instrumentos para poderlo someter, para poderlo resolver. O sea, siempre tomo las decisiones en el espacio de capacidades que creo haber construido para resolverlas. O sea, nunca me he sentido en una situación de pues ahora sí... ¿Para dónde me muevo? O sea, ¿para dónde me muevo? Sin duda, tengo que decir que a lo que nos vamos a enfrentar con los efectos de esta pandemia es totalmente algo extraordinario. Y el reto está en dos rutas. Es una administración de crisis muy profunda, pero al mismo tiempo construcción de esperanza y de salida de la crisis. O sea, es no solo cómo administras una crisis, sino cómo construyes esperanza para salir de ella. ¿Qué fortaleza le das a México para esa construcción? La fortaleza de lo que la gente siempre ha demostrado, de esa solidaridad a la cual hacía yo referencia, de esos héroes anónimos que están ahí siempre para responder a lo que la comunidad requiere, ¿no? De esa capacidad que tenemos de apoyarnos y de conjuntar esfuerzos para salir adelante. Yo creo que esas capacidades van a ser fundamentales y de poder encontrar que una sociedad trabajando solidaria, sumada, en conjunto, va a ser la fortaleza más importante frente a inacción de capacidades gubernamentales. En un problema con el que estamos enfrentando en nuestro estado de Nuevo León, ¿qué sería lo primero que harías? Mira, en ese contexto siempre, como tú sabes, el día 7 empieza el año electoral, hay que ser muy cuidadosos de no presentarnos anticipadamente con plataformas o como candidatos. Pero lo que Nuevo León requiere es recuperar lo que siempre hemos sido, líderes en soluciones, innovadores en nuestras acciones, transformadores. O sea, ¿cómo podemos reposicionarnos? Estamos lamentablemente perdiendo liderazgos en todos los terrenos, en educación, en competitividad. O sea, tenemos que volver a impulsar y empujar la aguja a nuestros máximos estándares. Y la única manera que podemos hacerlo es recuperando liderazgos en todos los ámbitos, en el sector privado, en el sector público, compromisos. Hay realmente capacidades de organización en este estado que ya las quisieran muchos lugares en el mundo y que podemos reactivarlas, que podemos conducirlas y podemos conjuntamente, gobierno y sociedad, construir esas soluciones. ¿Qué diferencia hay de tu persona a las otras personas que están buscando algo para el estado? Yo, más que hablar en qué somos diferentes, yo te diría, lo que yo aporto a esto son años de experiencia en solución de problemas, en solución de retos. Lo que agrego a esto es los elementos de congruencia, de honorabilidad y de una capital construido personal a través de este tiempo y resultados probados en la ejecución de retos importantes. Y yo creo que agrego a esto un toque donde todo es local, pero lo local en un mundo como el nuestro tiene que tener un contexto global. Y el único que aporta globalidad a las soluciones locales
soy yo. Excelente. Muchísimas gracias, Poncho, por esta historia de lo que muchos no conocían. Mi admiración por ti, en todo lo que has hecho. Y como ya es una tradición en este programa, te voy a hacer una canción. Una canción de la historia, que más bien la canción la hiciste tú, con tu historia. Pero ahora la vamos a transformar en canción, por eso el programa se llama Historias Hechas Canciones. Ah, mira, eso sí, esa no me la sabía. Así como cuando no sabías por qué estaban sucediendo las cosas y te llevan precisamente a hacer algo congruente a lo que estabas pensando. Así me pasó a mí con la música. Yo no cantaba, yo empecé a cantar a los 46 años. ¿En serio? Hace 4 tengo 50, aunque parezca de 30. Y fue precisamente mi obsesión por tratar de llegar a hacer algo que me gustaba mucho hacer y nunca había hecho, que era cantar. Lo que mucho tiempo después, o sea, 4 años después, cuando empieza este programa, sale la idea de a cada historia sellarla con una canción. Órale. Improvisada por completo. Ándale. Al 100%, no creas que aquí le escribimos y, a ver, vamos a ver, no. Improvisada por completo. Y muchas veces no es la entonación perfecta ni el timing perfecto de la armonía, pero lo que sale aquí, Poncho, sale del corazón. Entonces, gracias. Voy a invitar aquí a mi querido Jorge Luna, el Panda. El Panda, amigo mío desde la prepa. Poncho, bienvenido. Gracias. Un excelente mercadólogo músico, porque el hombre es mercadólogo, nada más que sacó de su baúl de los recuerdos que sabía tocar guitarra y lo hace muy bien. Y gracias a este hombre tenemos una banda que se llama Nayos Cobaron de Black Sox y precisamente tocamos por altruismo. Y vamos a sacar nuestro primer disco. En 2 semanas ¡Órale! el primer rol. ¿Y no habías cantado antes? ¿Eh? ¿No habías cantado Nunca. antes? Wow. Bueno, muchas gracias, Poncho. Vamos a darle, vamos a ver, ¿qué más o menos qué música te gusta? ¿Qué rítmica te gusta? Rítmica. El más tropicalona, más cumbianchera. Más... Ah, sí, ¿te gusta así la música Es regional? que es de Guadalupe, compadre. Guadalupe, acuérdate que Ándale, Guadalupe, José. como Don Eroy Cavazos, que le hicimos un Sí, entrevistamos a ver paso cosas muy doble. buenas. A ver, algo norteño puede ser, Pues, pero más norteño, regional tranquilito, porque la verdad es que la historia me encanta para irla llevando de menos a más. Ah, ok. No, ustedes pónganle el ritmo que más le vaya a la historia. Naciste en la linda vista, 6 hermanos tienes tú, compadres admirables que marcaban tu camino, Poncho. Un niño travieso fue Poncho, descubriendo cómo jugar y gozar. El mundo te llevó a entender hacia dónde ir, congruente, diferente. Fuiste alguien que hizo lo que Dios marcaba hacer. Estudiaste economía, te apasionaba el servicio. Empezaste a entender que por ahí ibas a trascender, a dejar al mundo algo diferente, siguiendo tu pasión. Grandes retos tuviste enfrente, aprendiendo cómo llevarlos, cómo entenderlos, cómo sacarlos. Grandes experiencias, gozando a la vida, balanceando tu persona con lo que tenías que hacer. Así creciste, así pudiste llevarnos grandes alegrías, aprendizajes. Poncho, eres tú, completamente auténtico, congruente, cargando la responsabilidad de lo que te toca ver y vivir y actuar, siempre ser. Así eres tú, Poncho. Poncho, Así eres tú, Poncho, Poncho.
Así eres tú, Poncho. Y eso es precisamente lo que sale del corazón. Oye, no, qué bárbaro. O sea, así al hilo. Al hilo, totalmente. Y se me friqueó Pandita ahí un poquito al principio, que no hallaba la entonación, ¿eh? Sí, pues No, es que esta qué guitarra nos salió con sorpresitas, pero No, es de corazón. Gracias. Y es un homenaje a toda tu trascendencia, a toda tu historia, lo que nos has contado y compartido. Gracias. Un gran negociador. Y la verdad, todos estábamos de nervios cuando estabas en el último momento. Y nos decían, que entregue todo eso ya firmado. Estábamos todos echando porras, ¿no? Y felicidades por todo ese reto, ¿no? Logrado. Gracias a ustedes. Y No, regio. pero sí me apantallaste con Oye, esta y deja tú, pronunciación. es todavía más complicado cantarle a una persona con la gran admiración que te tengo a ti, porque, pues, o sea, dices tú, oye, ¿qué le voy a cantar? Ahora, a ver qué va a salir. No, lo más interesante es que de repente te vamos a tener que comprar los derechos porque a lo mejor nos va a servir. Claro, por supuesto, encantado de la vida. Y si tocamos tu corazón, se me hace que sí se te aceleró en un momento de la canción, Sí, ¿verdad? Muchas gracias, Poncho, por tu tiempo, por habernos No, hombre. traído esta historia de tu vida. Para mí es una gran satisfacción conocer más de lo que es Poncho Guajardo, Gracias. detrás del político, detrás de la persona que hemos visto con tanto éxito y tanta Gracias. trascendencia. Conocer este aspecto humano de ti, para mí es un honor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, la verdad es que sí, digo, cuando me dijeron que conociendo tus contenidos, pensé, bueno, pues la parte de la persona detrás del político. Y medio traté de visualizar, pero la verdad es que la conducción te la llevaste así. A lo mejor le pusimos demasiadas cosas de la responsabilidad y un poquito menos del vamos a ver ya cuando lo edites. Que salga más lo del personaje que lo del político. Ah, no, sí, la vamos a editar y como quiera todos se los vamos a pasar antes Sí, de para sí. que les echen un Claro. vistazo. Y la verdad estuvo muy, muy personal la entrevista, ¿eh? Muy Así han personal, estado, es que te digo que muy es muy pasión. difícil entrevistar a un político sin hablar de política. Y más con todo lo que has vivido tú, ¿no? Definitivamente. Sí. Pues gracias, estuvo la verdad muy, muy interesante. Que te la hayas pasado bien, yo creo que es lo es No, lo- y la verdad es que no, digo, te conozco porque te veo, pero no tenía el placer de conocerte. Una vez la última vez que te vi, que fue la única vez que pude interactuar contigo, fue precisamente en una conferencia que diste en el Club Industrial. Pero ya ahora el 19. Sí, Ah, sí. la de la María de la María de Betania o No, te invitó, creo que ay, no me acuerdo quién fue. desarrolladores inmobiliarios. No, Invex, o fue uno Monex, alguien te invitó del ámbito financiero a dar una plática de economía. Entonces estaba llenísimo la industria, yo estaba en primera fila viéndote precisamente. Entonces, me paro yo al baño y llegas tú al baño y ahí te saludé. No sé si te acuerdas, te dije, oye, yo soy amigo de Richo, Sí. buenísima tu plática, etcétera. Así, pues digo, no fue el momento más cómodo para conocerlo, ¿verdad? Y para saludarse. Para saludar. Esto ya no está grabando. Esto fue el año pasado. El año pasado, sí. No me acuerdo, no me acuerdo si era Value o era una de esas que te invitó al Actinver, Club ¿no? Industrial. Actinver. Actinver. Fue Actinver, precisamente. Sí, porque yo me acuerdo que la escuché. ¿Ya despidieron el programa? No, vamos a Ah, despedirlo. Bueno, sí. para hacer el corte en las cámaras. Poncho, muchísimas gracias por habernos brindado tu tiempo. Gracias por todo lo que nos permitiste saber de tu historia personal. Y pues estamos a la espera de todo lo que viene. Primero Dios y Dios por delante. Gracias y gracias por la canción. No, A ti. al contrario, Gracias gracias. por la canción. Gracias.